En esta inmersión profunda, viajaremos a la antigua Babilonia, una ciudad legendaria por su prosperidad. Imaginen, sus calles llenas de comerciantes exitosos y artesanos habilidosos. ¿Cuál era el secreto de su riqueza? Lo fascinante es que esos secretos no se perdieron en la arena del tiempo. Podemos descubrirlos a través de las páginas de El hombre más rico de Babilonia, un libro que, aunque escrito hace casi un siglo, sigue revelando principios financieros atemporales. Exacto, es como si tuviéramos una máquina del tiempo que nos transportara a esa época para aprender de los mejores. Y hablando de los mejores, ¿qué te parece si comenzamos por conocer a Arukad, el protagonista de esta historia y el hombre más rico de Babilonia? Me parece perfecto. Arcad no nació en la opulencia, sino que construyó su fortuna desde cero. Su historia es inspiradora porque demuestra que la riqueza no es cuestión de suerte o linaje, sino de sabiduría y perseverancia. Me encanta esa idea. Entonces, ¿cómo logró Arcad pasar de ser un simple artesano a amasar una inmensa fortuna? La respuesta, según el libro, está en las enseñanzas de su mentor, Algamish, quien le reveló los 7 medios para llenar una bolsa vacía. Estos medios no son trucos mágicos, sino principios sólidos para construir una base financiera sólida. Y lo interesante es que son aplicables a cualquier persona, sin importar su origen o su época. ¿Y cuál es el primer paso para llenar esa bolsa vacía? Porque imagino que a muchos de nosotros nos vendría bien un poco de esa sabiduría babilónica en nuestras vidas. El primer medio, y quizás el más fundamental, es empezar a llenar la bolsa. Arcad aprendió que para construir riqueza debes pagarte a ti mismo primero. En otras palabras, reservar al menos un 10% de tus ingresos, antes de siquiera pensar en gastos. Es como si ese 10% fuera la semilla que plantas para que crezca tu árbol de la riqueza. Pero seamos realistas. A veces es difícil ahorrar cuando hay tantas cosas que queremos comprar. Ahí es donde entra el segundo medio, controlar los gastos. No se trata de vivir en la austeridad, sino de ser conscientes de la diferencia entre necesidades y deseos. En la actualidad, podríamos compararlo con el método de presupuesto 50-30-20, donde destinas el 50% de tus ingresos a necesidades básicas, el 30% a deseos personales y el 20% al ahorro y la inversión. Entiendo, se trata de tener un plan para tu dinero, de no dejar que se escape, sin saber a dónde fue. Pero una vez que llenamos la bolsa, ¿qué hacemos con ese dinero ahorrado? Simplemente lo guardamos debajo del colchón. Por supuesto que no. El tercer medio nos impulsa a hacer que el oro fructifique. Esto significa invertir tus ahorros de forma inteligente para que generen más riqueza. No se trata de hacerse rico rápidamente, sino de aprovechar el poder del interés compuesto, donde tus ganancias generan a su vez más ganancias. Espera. El interés compuesto suena a algo que solo los expertos en finanzas entienden. ¿Puedes explicarlo de forma sencilla para que todos podamos comprenderlo? Claro que sí. Imagina que inviertes 100 pesos y obtienes un 10% de interés anual. Al final del primer año tendrás 110 pesos. Pero en el segundo año no solo ganarás interés sobre los 100 pesos originales, sino también sobre los 10 pesos que ganaste el año anterior. Así, tu dinero crece exponencialmente, con el tiempo. Eso suena bastante bien. Pero si soy honesto, el mundo de las inversiones me intimida un poco. ¿Cómo puedo saber dónde invertir mi dinero sin correr el riesgo de perderlo todo? Es comprensible sentir esa inquietud. Por eso Arcad nos advierte en el cuarto medio sobre la importancia de proteger los tesoros de cualquier pérdida. Antes de invertir, es crucial buscar el consejo de personas con experiencia en el manejo del dinero. Entonces, no se trata de seguir ciegamente los consejos de influencers o gurús financieros. Exactamente. La clave está en diversificar tus inversiones, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta. Puedes explorar diferentes clases de activos, como acciones, bonos, bienes raíces o incluso fondos indexados para reducir el riesgo. Parece que Arcad no solo se preocupaba por llenar la bolsa, sino también por protegerla de cualquier imprevisto. Pero, ¿cómo encaja la idea de tener una casa propia en todo esto? En el quinto medio, Arcad nos habla de hacer de la vivienda una inversión rentable. Para él, tener una casa propia no solo te brinda seguridad y estabilidad, sino que también te libera del pago de alquiler, permitiéndote destinar esos recursos a otras metas financieras. Eso tiene sentido, especialmente en un mundo donde los alquileres parecen aumentar cada año. Pero también hay que considerar que comprar una casa es una gran inversión y requiere un compromiso a largo plazo. ¿Qué pasa si necesito mudarme por trabajo o por otras circunstancias? Es cierto, la compra de una vivienda es una decisión importante que no se debe tomar a la ligera. Es fundamental evaluar tu situación financiera, tus planes a futuro y la dinámica del mercado inmobiliario antes de dar el paso. Sin embargo, Arcad vería la casa propia como un pilar fundamental para construir un patrimonio sólido. Entiendo. Es como si la casa fuera el cimiento sobre el cual puedes construir el resto de tu futuro financiero. Pero no podemos olvidar que la vida no se trata solo de trabajar y ahorrar. También necesitamos pensar en nuestro bienestar a largo plazo.
Claro, absolutamente. El sexto medio nos invita a asegurar ingresos para el futuro. Esto significa planificar nuestra jubilación y crear un flujo de ingresos que nos permita vivir con tranquilidad cuando ya no estemos en edad de trabajar. Pensar en la jubilación a veces puede parecer abrumador, sobre todo cuando somos jóvenes. ¿Qué consejos prácticos nos da Arcad para asegurar nuestro futuro financiero? Arcad no entra en detalles específicos sobre métodos de inversión, pero el principio fundamental es la constancia. Al igual que con el ahorro, la clave está en empezar temprano y aprovechar el poder del interés compuesto a largo plazo. En la actualidad, existen diversas opciones para planificar la jubilación, como los planes 401 en Estados Unidos o los planes de pensiones en otros países. Es decir, no se trata de esperar a tener una gran suma de dinero para empezar a invertir en nuestro futuro, sino de crear el hábito de ahorrar e invertir de forma constante a lo largo de nuestra vida laboral. Exactamente, y esto nos lleva al séptimo y último medio, que quizás sea el más inspirador de todos. Aumentar la habilidad para adquirir bienes. ¿Significa eso que Arcad nos está animando a convertirnos en expertos financieros? No necesariamente. Lo que Arcad nos dice es que la mejor inversión que podemos hacer es en nosotros mismos. Se trata de desarrollar nuestras habilidades, adquirir nuevos conocimientos y convertirnos en personas más valiosas en el mercado laboral. Entonces, no se trata solo de acumular dinero, sino de cultivar nuestro potencial y ampliar nuestras posibilidades de generar ingresos a lo largo del tiempo. Precisamente. La riqueza no se limita a lo material, sino que abarca también el crecimiento personal, la satisfacción profesional y la capacidad de contribuir al mundo con nuestros talentos. Es como si Arcad nos estuviera diciendo, sí, llena tu bolsa, pero también llena tu mente y tu espíritu. Pero, ¿cómo se conecta todo esto con la historia de Nomasir, el hijo de Arcad? Esa es una parte fascinante del libro. Arcad, para poner a prueba a su hijo, le da a elegir entre un saco de oro y una tablilla de arcilla con las 5 leyes del oro inscritas. Esta decisión marca un punto crucial en la historia y nos revela mucho sobre la verdadera naturaleza de la riqueza. Qué intrigante. Me imagino a Nomasir, tentado por el brillo del oro, pero también curioso por el misterio que encierra la tablilla. ¿Qué camino habrá elegido? ¿Habrá sucumbido a la gratificación instantánea? ¿O habrá optado por la sabiduría a largo plazo? Para descubrirlo, tendremos que adentrarnos en la segunda parte de nuestra inmersión. Les aseguro que la historia de Nomasir está llena de valiosas lecciones sobre cómo manejar el dinero, superar los obstáculos y construir un futuro próspero. No puedo esperar a saber más, pero por ahora creo que hemos absorbido suficiente sabiduría babilónica para un día. ¿Está de acuerdo? Es importante digerir esos conocimientos y reflexionar sobre cómo podemos aplicarlos en nuestras propias vidas. De hecho, antes de despedirnos, me gustaría recordarles a todos que pueden profundizar en esta fascinante historia, escuchando la versión en audiolibro de El hombre más rico de Babilonia, disponible de forma gratuita a través del enlace en la descripción y el primer comentario fijado. Es una excelente manera de disfrutar de esta obra maestra mientras se desplazan al trabajo, hacen ejercicio o simplemente se relajan en casa. Nos vemos en la segunda parte de esta inmersión, donde revelaremos las 5 leyes del oro y descubriremos qué camino eligió Nomasir. Hasta entonces, a seguir llenando sus bolsas y sus mentes. Retomamos nuestra inversión en el hombre más rico de Babilonia con la historia de Nomasir, quien se enfrentó a una decisión crucial, un saco de oro o una tablilla de arcilla con las 5 leyes del oro. Me quedé pensando en ese dilema. ¿Quién no se sentiría tentado por la promesa de riqueza instantánea? Yo probablemente también habría elegido el oro. Es una reacción natural. Sin embargo, Nomasir pronto descubrió que la riqueza sin sabiduría es como una casa construida sobre arena. Se desvanece con la misma rapidez con la que llega. Cuéntanos más sobre la aventura de Nomasir. ¿Cómo perdió su fortuna? ¿Qué lo llevó a valorar finalmente la sabiduría de su padre? Nomasir, cegado por la emoción, se lanzó a una serie de inversiones impulsivas y desinformadas. Confió en personas poco confiables y despilfarró su oro en caprichos pasajeros. Al final, se encontró de nuevo en la pobreza, pero con una valiosa lección aprendida. Me imagino la desilusión que debió sentir, pero al menos tenía la tablilla, con las 5 leyes del oro. ¿Qué le revelaron esas leyes? La primera ley grabada en la arcilla decía: el oro acude fácilmente, en cantidades siempre más importantes, al hombre que reserva no menos de 1/10 parte de sus ganancias para crear un bien, en previsión de su futuro y el de su familia. Es decir, la base de la riqueza está en el ahorro constante, en pagarse a uno mismo primero, un principio que ya vimos con los 7 medios de Arcad. Exacto. Ahorrar no es solo guardar lo que sobra, sino hacer del ahorro una prioridad, un hábito inquebrantable. ¿Y qué decía la segunda ley?
El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en los campos. Aquí se destaca la importancia de la inversión, pero no se trata de cualquier inversión, sino de una inversión inteligente, guiada por el conocimiento y la prudencia. Así es. Nomasir aprendió a través de sus errores que el oro no crece por arte de magia. Debes buscar oportunidades para hacerlo trabajar, para que genere más riqueza. Y la tercera ley, ¿qué nos enseña? La tercera ley advertía: el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Qué importante es buscar asesoramiento de expertos. Es como tener un mapa para navegar por el complejo mundo de las inversiones. Exactamente. No se trata de seguir ciegamente a gurús financieros, sino de rodearse de personas con experiencia y conocimiento comprobado. Personas que puedan guiarte en tus decisiones y ayudarte a evitar riesgos innecesarios. Es interesante cómo estas leyes se complementan entre sí: ahorro, inversión inteligente y asesoramiento experto. Pero aún faltan dos leyes, ¿verdad? Sí, la cuarta ley decía: el oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. En otras palabras, no se trata de lanzarse a cualquier oportunidad que parezca brillante, sino de investigar, comprender y evaluar los riesgos antes de invertir. Nomasir aprendió esta lección de la manera más difícil. Sus primeras inversiones fueron impulsivas, basadas en promesas vacías y consejos engañosos. Perdió su oro porque no se tomó el tiempo de comprender en qué estaba invirtiendo. Es una advertencia que todos deberíamos tener en cuenta. La emoción y la impaciencia pueden llevarnos a tomar decisiones financieras desastrosas. Pero aún nos queda una ley por descubrir. ¿Cuál es la última enseñanza que Nomasir extrajo de la tablilla? La quinta y última ley proclamaba: el oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores, o que es ciego de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. En resumen, hay que ser realista y evitar las promesas de ganancias rápidas y fáciles, que a menudo esconden trampas y peligros. Nomasir, seducido por la idea de multiplicar su fortuna rápidamente, cayó en las redes de estafadores que le prometieron el cielo y la tierra. Perdió su oro porque se dejó llevar por la codicia y no por la razón. Es una historia que se repite a lo largo de la historia, ¿verdad? Las promesas de riqueza fácil siempre han existido, pero la verdadera fortuna se construye con paciencia, disciplina y conocimiento. Exactamente. Las 5 leyes del oro no son un conjuro mágico para la riqueza instantánea, sino un conjunto de principios atemporales que nos guían hacia la prosperidad financiera. Son como un faro que nos ayuda a navegar por las turbulentas aguas del dinero. Y lo más importante es que estas leyes no solo se aplican al dinero, sino a cualquier área de la vida donde buscamos el éxito. Es cierto, la disciplina, la paciencia, el conocimiento y la prudencia son virtudes esenciales para alcanzar cualquier meta que nos propongamos. Me pregunto, ¿cómo habrá aplicado Nomasir estas leyes en su vida después de perder su fortuna? ¿Habrá logrado recuperar su riqueza? Esa es una pregunta que nos lleva a la parte final de nuestra inmersión. Te aseguro que la historia de Nomasir tiene un final inspirador que nos demuestra que nunca es tarde para aprender, corregir el rumbo y construir un futuro próspero. Estoy ansioso por descubrirlo. Pero por ahora, creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre las valiosas lecciones que hemos aprendido de las 5 leyes del oro. Estoy de acuerdo. Estas leyes no son solo palabras grabadas en una tablilla de arcilla, sino principios vivos que pueden transformar nuestra relación con el dinero y guiarnos hacia una vida más plena y abundante. Y para aquellos que quieran profundizar en la sabiduría de El hombre más rico de Babilonia, les recordamos que pueden escuchar la versión en audiolibro de forma gratuita. Encontrarán el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Es una excelente manera de disfrutar de esta obra maestra y de integrar sus enseñanzas en su vida diaria. Nos vemos en la tercera y última parte de nuestra inversión, donde descubriremos el desenlace de la historia de Nomasir y exploraremos cómo podemos aplicar la sabiduría babilónica en nuestro propio camino hacia la prosperidad. Regresamos a nuestra inmersión en El hombre más rico de Babilonia para descubrir qué sucedió con Nomasir después de perder su fortuna y aprender las 5 leyes del oro. Logró enderezar su camino y construir la prosperidad que tanto anhelaba. La historia de Nomasir es un ejemplo de cómo las dificultades pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Tras perder su oro, regresó a Babilonia con el corazón apesadumbrado, pero con una nueva perspectiva. Me imagino que la experiencia lo habrá transformado. ¿Cómo aplicó las 5 leyes del oro para reconstruir su vida? Nomasir comprendió que la verdadera riqueza no reside en la cantidad de oro que posees, sino en la sabiduría para administrarlo. Se enfocó en desarrollar hábitos financieros sólidos, comenzando por ahorrar una 10ª parte de sus ingresos. Es decir, volvió a la primera ley.
pagarse a sí mismo primero. Pero esta vez no se trataba solo de acumular oro, sino de construir un futuro sólido. Exacto. Nomasir buscó un trabajo honesto y dedicó su tiempo libre a perfeccionar sus habilidades como artesano. Poco a poco su bolsa comenzó a llenarse de nuevo. Pero esta vez no se dejó llevar por la impulsividad. ¿Cómo invirtió su dinero de forma inteligente? Nomasir recordó la segunda ley: hacer que el oro trabaje para él. En lugar de gastar sus ahorros en caprichos, buscó oportunidades de inversión seguras y rentables. Consultó con expertos en diferentes áreas y diversificó su portafolio, evitando poner todos sus huevos en la misma canasta. Es admirable cómo Nomasir aprendió de sus errores y se rodeó de personas que podían guiarlo en el camino correcto. ¿Y qué hay de la tercera ley? Buscó el consejo de mentores sabios. Por supuesto, Nomasir comprendió que la experiencia y la sabiduría de otros podían ayudarlo a evitar tropiezos. Se acercó a comerciantes exitosos, aprendió de sus estrategias y aplicó sus consejos con prudencia. Es como si hubiera encontrado un nuevo maestro en cada persona que conoció. Su sed de conocimiento lo impulsó a seguir creciendo y aprendiendo a lo largo de su viaje. Exactamente. Y esa actitud lo protegió de caer en las trampas que describe la cuarta ley: invertir en negocios que no comprende o que no cuentan con el respaldo de expertos. Nomasir se volvió más cauteloso, investigaba a fondo antes de comprometer su dinero y solo invertía en lo que realmente entendía. Es decir, no se dejó seducir por promesas vacías o esquemas que prometían ganancias fáciles. Había aprendido la lección de la quinta ley: evitar la codicia y la especulación desenfrenada. Así es, Nomasir comprendió que la verdadera riqueza se construye con paciencia, disciplina y decisiones informadas. No se trata de buscar atajos o fórmulas mágicas, sino de seguir un camino sólido y sostenible. Al final, logró Nomasir recuperar su fortuna y alcanzar la prosperidad que tanto anhelaba. La historia nos cuenta que Nomasir, gracias a su perseverancia y sabiduría, no solo recuperó su riqueza, sino que la multiplicó. Se convirtió en un hombre respetado en Babilonia, reconocido por su integridad, su generosidad y su habilidad para administrar su fortuna con prudencia. Qué final tan inspirador. La historia de Nomasir nos demuestra que el éxito financiero no depende solo de la suerte o las circunstancias, sino de nuestra actitud, nuestros hábitos y nuestra disposición a aprender y crecer. Exactamente. El hombre más rico de Babilonia nos enseña que la verdadera riqueza está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a seguir los principios atemporales de la sabiduría financiera. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero, a tomar decisiones conscientes y a construir un futuro próspero para nosotros y nuestras familias. Y lo más importante, nos recuerda que la riqueza no se mide solo en la cantidad de oro que acumulamos, sino en la libertad, la seguridad y la tranquilidad que nos brinda. Para aquellos que quieran profundizar en la sabiduría de esta obra maestra, les recordamos que pueden escuchar la versión en audiolibro de El hombre más rico de Babilonia de forma gratuita. Encontrarán el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Es una excelente manera de disfrutar de esta historia temporal y de aplicar sus valiosas enseñanzas en su propia vida. Esperamos que esta inmersión en el hombre más rico de Babilonia les haya inspirado a tomar las riendas de sus finanzas y a construir un futuro más próspero. Recuerden, la riqueza no es un destino, sino un viaje. Y el primer paso comienza hoy.